ustedes una cordial bienvenida. Como siempre, en nuestra mesa de trabajo, invitados especiales. Lo habíamos anunciado, es el rector de la Universidad de Córdoba, presidente del Sistema Universitario Estatal Colombia y para la región Caribe, el doctor Jairo Torres Oviedo, quien amablemente atiende esta invitación. Rector, muchas gracias por aceptar. Bienvenido nuevamente a esta, su casa periodística. Muy buenos días para ti, Gustavo, y por supuesto un saludo cordial para todos quienes nos están sintonizando en este momento. Bueno, aquí hay noticias importantes que valen la pena destacar. Y sea lo primero, como dicen en el argot popular, hay que sentirse con orgullo y decir, tengo de las mejores universidades del país, de Latinoamérica, de Sudamérica, aparece la Universidad del Departamento de Córdoba. Y no lo decimos simplemente por el arraigo en el departamento, sino también por la estadística que nos muestra el más reciente ranking. Sea usted quien comparte esa información, rector, con todos los televidentes, con todas las personas que hasta ahora se conectan a través de estos medios de comunicación. Resultado, Gustavo, del trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años, un trabajo serio, fuerte, planificado, alrededor de lo que no solamente requiere el departamento, sino una mirada de país hacia dónde debe transitar la educación. Y creo que eso ha permitido que la universidad se repensara en términos de sus procesos institucionales como docencia, investigación, proyección social, construir una hoja de ruta que nos permitió o nos ha permitido planificar estructuralmente todos nuestros procesos, nuestro plan de desarrollo institucional que está a una década, nuestra política de investigación, nuestro sistema interno de gestión de calidad, es decir, una universidad que se repensó, estructuró y hoy pues tiene resultados en materia de investigación, de proyección social, que nos hace visible en el escenario regional, nacional e internacional. Y estos rankings, cuando hacen esas mediciones sobre unas métricas bien definidas, pues la Universidad de Córdoba ocupa lugares privilegiados en esas mediciones. Como tú lo has dicho, pues mantenemos nuestro liderazgo en el Caribe, somos la primera universidad en el Caribe colombiano entre públicas y privadas, somos la número 4 entre las 34 públicas del país y estamos en el puesto 12 entre públicas y privadas y un puesto muy importante, el puesto 1000 a nivel mundial. Eso significa trabajo, eso significa liderazgo. Y eso lo queremos compartir con todo el departamento. Usted sabe que yo siempre he insistido en algo y hace parte de nuestra política de volcar la universidad al territorio. Y es que hemos dicho, la universidad tiene que estar en los rincones más apartados de la geografía del departamento. Y lo estamos haciendo. Precisamente ayer estábamos en el sur del municipio de Sagún, en un corregimiento que se llama San Antonio, una zona que es la despensa agrícola de ese municipio, en una termoeléctrica con la cual hicimos una alianza para seguir llevando desarrollo y acompañamiento a las comunidades campesinas, a familias campesinas, transfiriendo tecnología, como lo estamos haciendo en 15 municipios de Córdoba con 3.200 familias, como lo estamos haciendo en el Bajo Cauca, desde el Cauca hasta el sur de Bolívar, como lo estamos haciendo en la zona de La Mojana, es decir, como lo estamos haciendo en 14 departamentos de Colombia, una presencia sin precedentes en 59 años de historia de la Universidad de Córdoba. Pero eso ha sido fruto, Gustavo, de coincidir internamente entre los actores de la comunidad universitaria, pero también este es el reflejo de la autonomía universitaria. Una universidad que se encuentra consigo misma, una universidad que se encuentra con su esencia, con su naturaleza y la despliega, sin que en ello medie interés distinto, externo, que la manipule, que la manosee, que la trastoque, que le desvíe su tarea misional. Eso es muy importante. Y ese es el mensaje que yo quiero enviarle hoy a todos los cordobeses. Hoy es una universidad autónoma en términos de pensarse a sí misma en función de su potencial y poner ese potencial científico, académico, al servicio del territorio y de las comunidades más pobres y vulnerables, que es lo que estamos haciendo o hemos venido haciendo en los últimos años. Así que muy satisfecho con esto, pero aquí, Gustavo, el asunto no es solamente llegar, sino mantenernos y seguir haciendo las cosas mejor. Esa es la exigencia que nos imponemos todos los días, desde la alta dirección y toda la comunidad cuando conversamos con los profesores, con los investigadores, con los estudiantes. Es decir, esto que hemos logrado es fruto de un esfuerzo colectivo. Este no solamente es un punto de llegada, este es un punto de partida, esto hay que sostenerlo, esta universidad tiene un potencial inmenso, creo que todavía podemos dar más, hay que hacer mayores esfuerzos por dar más de lo que tenemos y en eso consisten nuestras convicciones y nuestras motivaciones y ahí vamos a estar pues aportando lo mejor y como tú decías que los cordobeses se sientan orgullosos de esto no es fácil.
así como somos dados a hacer apología a lo adverso, somos dados a apología a lo negativo, apología a la tragedia, fácil, digamos, destruir. Hombre, qué bueno que valoremos todo este esfuerzo. No, este no es un esfuerzo del rector. Yo aquí soy un simple medio, ¿sí?, que hace posible que esto se dé. Lo importante es que nosotros nos apropiemos de esto y nos sentamos orgullosos de esto. Y esto hay que defenderlo y hay que protegerlo. Y ese es el mensaje a toda nuestra comunidad universitaria y a la sociedad, que siempre he dicho: arrópennos, arrópennos. Esta universidad se debe a la sociedad. Esta universidad es un proyecto social y cultural al servicio de la sociedad. La sociedad tiene que entenderlo así. En la medida que la sociedad nos arrope, que la sociedad nos dé sus buenas energías, que nos tengan en sus oraciones, pues esta universidad tendrá que seguir fortaleciéndose y proyectándose mucho más. Oiga, rector, y vale la pena señalar, y ojalá no los enumere, por lo menos los aspectos más relevantes. Mucha gente dice: ¿y cómo miden esos rankings? ¿Cómo se evalúan esos rankings? Para que las comunidades puedan tener claridad. ¿Qué evalúan cuando dicen: mire, estos son las mejores de la costa, las del país, las de Latinoamérica, las del mundo? Mire, Gustavo, le explico un poco este ranking. Este es el ranking QS, este es un ranking británico. Este es un ranking que su muestra se desarrolla sobre un universo de 1.500 universidades en el mundo, incluyendo las colombianas. Ellos cogen las mejores universidades del mundo, las mejores universidades de América Latina, las mejores universidades por país. Eso es una métrica. Métricas son unos indicadores de medición, que son alrededor de 6, 7 métricas. Una, reputación de los empleadores. ¿Qué es la reputación de los empleadores? ¿Dónde trabajan nuestros egresados? ¿En qué tipo de empresa? Entonces, cuando el ranking hace muestreo de empresas y le pregunta sobre los egresados que trabajan en esas empresas, ¿cuál es el concepto que tienen esos empleadores? Ahí siempre nos ha ido bien. Eso significa que nuestros egresados están llegando a buenas empresas y la aceptación de nuestros egresados es importante. Es decir, son bien valorados y bien reconocidos. Producción científica. ¿Sí? La producción científica hoy en el mundo se mide por publicación de nuestros investigadores y la citación que hacen en la comunidad científica de esos artículos que publican nuestros investigadores. Ese es otro indicador importante. Tercer indicador, cómo la universidad desde su tarea misional impacta la transformación del territorio. En esta medición nos valoraron mucho eso, y eso demuestra lo que estamos haciendo. Esa presencia investigativa que hoy tenemos en 14 departamentos, que le estamos transformando digamos, las condiciones de vida de las comunidades. Les voy a mencionar un proyecto. En diciembre, EPM nos renovó nuestra presencia al Instituto de Investigaciones Biológicas, al CIMPI, el Centro de Investigaciones Piscícolas, por 3 años más. Nosotros repoblamos un río, desde el Cauca hasta el sur de Bolívar, más de 150.000 familias intervenidas. El impacto de Hidroituango acabó el recurso pesquero. Ahí se dio una especie de desplazamiento porque el río se secó y todo el recurso pesquero se desapareció. Nos buscan a nosotros, al Centro de Investigaciones Piscícolas de la Universidad de Córdoba, que es uno de los mejores de América Latina. 3 años después, vaya a ver usted, las poblaciones campesinas regresaron al río, el recurso pesquero se recuperó en el río y el impacto que eso tuvo y que está teniendo, a punto de que en 3 años más nos han renovado la presencia allí. Eso es impactar una comunidad, eso es transformar las condiciones de vida de un territorio, o lo que hemos hecho en Córdoba, ¿sí? O lo que hemos hecho en la zona de La Mojana, o lo que hace en la Facultad de Ciencias Agrícolas con el frijol Caupí, atacando un problema de seguridad alimentaria, que es vital hoy en la humanidad. O sea, eso muestra una universidad que su ciencia le está respondiendo al territorio. Lo que hacemos en el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, en la investigación de enfermedades tropicales, lo que eso ha significado en este departamento. Entonces, esta es una universidad que hoy su capacidad científica tiene pertinencia con lo que la sociedad demanda, con lo que el territorio demanda, y esa transferencia científica está resolviendo problemas y le está haciendo ver a la institucionalidad pública cómo hay que insertarse allí desde el punto de vista de políticas públicas, que es lo que hay que plantear y lo que yo he venido planteando en los últimos años. Es decir, esto tiene que convertirse en políticas públicas. ¿Y quién diseña la política pública? El Estado central y el Estado local representado en su institucionalidad. Y es ahí donde la ciencia se debe integrar en esas políticas. ¿Qué vamos a hacer en materia educativa? ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad alimentaria? ¿Qué vamos a hacer con los suelos nuestros? ¿Cuál es el uso de esos suelos? ¿Cuál es la vocación agrícola y productiva de esos suelos? ¿Cómo erradicamos el analfabetismo? ¿Cómo mejoramos los indicadores educativos? Es decir, esa es la apuesta de desarrollo y eso requiere la ciencia. La ciencia, como he venido insistiendo,
debe estar en el centro. Sin la ciencia no es posible el desarrollo. Entonces, estos rankings lo que hacen es medir esas métricas. El número de doctores también es otro indicador. Nosotros hemos venido elevando el número de doctores de la universidad. Casi el 35% de la planta de profesores nuestros son doctores, formados en su mayoría en el exterior. Eso es un indicador de impacto importante. Proyectos de investigación, internacionalización, convenios internacionales. Nosotros tenemos por encima de 100 convenios internacionales, casi con países de Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. Entonces es una universidad muy, digamos, que ha venido haciendo una consolidación de procesos. Nuestra acreditación institucional, nuestra reacreditación institucional. El 50% de nuestros programas académicos son acreditados de alta calidad, acreditación internacional. Es decir, hay un proceso de transformación que hoy es visible. Entonces, estos rankings, cuando miden esas métricas, siempre está la Universidad de Córdoba relevante. Así que, digamos, en eso consiste esta medición que es independiente, pues nosotros no participamos en ella, no se nos consulta, es una medición internacional y pues mide las universidades y ahí nos da los resultados que pues hemos mantenido en los últimos años. Para que ustedes entiendan entonces por qué la apuesta científica, operativa y de respuesta social desde la academia. Miren todo lo que genera en ese importante escalafón. Quería pasar a dos temas muy puntuales, pero me voy a quedar con el corazón para lo que fue convocada esta entrevista. Tiene que ver con una de las luchas quizás más fuertes que ha tenido la academia pública superior en el, yo diría, inmediato y la historia, para poder tratar de equilibrar costo financiero versus respuesta institucional hacia la comunidad. Estoy hablando de la reforma de la Ley 30 que permite en dos artículos muy puntuales ese fortalecimiento financiero. Y la lucha, y tenemos que reconocerlo, la lucha la comenzó el rector de la Universidad de Córdoba, vocero del sistema universitario estatal para Colombia y para el Caribe colombiano. Cacareó y empezaron a digerir un proyecto de ley en el propio Congreso de la República, un proyecto que nos permite hacer modificaciones, rector. ¿Qué avances se logran con este primer paso y hacia dónde se apunta? ¿Hay en el Congreso esa fuerza para decir sí están convencidos de apoyarnos? Mire, Gustavo, usted lo acaba de decir. Este es mi tercer periodo como presidente del sistema universitario estatal. Y mi agenda, desde que los rectores me dieron la confianza de asumir el sistema, fue precisamente el fortalecimiento de la universidad pública. Y que lo he hecho, digamos, difundiendo con argumentos técnicos, financieros, jurídicos, de por qué hay que cambiar el actual modelo de financiamiento de la universidad pública. He recorrido toda la geografía nacional, como todo en Colombia, ¿no? Como todo en Colombia, hay que hacer que estos temas relevantes y estructurales hagan parte del debate público, es decir, que permeen la opinión pública. Y eso requiere generar opinión, que la opinión pública, que la ciudadanía conozca esos temas, que luego se convierten en agenda pública y pueden llegar a escenarios como el Congreso, donde la agenda pública puede viabilizarse vía reformas, vía leyes. Y nosotros lo que hemos hecho en los últimos años es mostrar que la universidad pública está desfinanciada y que su desfinanciamiento es estructural. Hoy se está planteando una reforma integral de la Ley 30, siempre se ha planteado una reforma integral de la Ley 30. Nosotros no nos oponemos, cuando hablo de nosotros hablo del sistema universitario estatal, las 34 universidades públicas de Colombia. Por supuesto, hay muchas, la Ley 30 es una ley que lleva 30 años, el año 92, año 2020 tenemos 30 años, una ley de 30 años. Ahora, no quiere decir porque tenga 30 años, pues la ley ya no sirve, sino que por supuesto en 30 años son muchas las dinámicas que se han generado, los cambios y las transformaciones, y eso requiere ajustes, ¿no? Por eso digo, no nos oponemos a la reforma integral. Pero hoy es prioritario dos artículos de esa ley, que es el artículo 86 y 87. El Congreso de la República en el año 91 aprobó la Constitución Política de Colombia, que hoy es vigente, año 91. Y en el año 92, en el marco de esa nueva Constitución garantista de derechos, etcétera, hizo la Ley 30 para regir la educación superior. Y ahí, en esa Ley 30, en los artículos 86 y 87, el legislador en esa época definió cómo debían ser las transferencias de la nación a las universidades públicas. Y el legislador allí en el artículo 86 y 87 de la Ley 30 en el año 22 dijo que las transferencias
año a año las universidades públicas se hacían con un indicador IPC. ¿Sí? O sea, no sé cuál fue la concepción de ese entonces del legislador. Pensaría que la universidad pública se iba a quedar pequeña, que no iba a crecer. En ese entonces teníamos 32 universidades públicas, año 1992. Hoy tenemos 34. O sea que en Colombia se han generado 2 universidades públicas en 30 años. Oiga bien. Por eso es falso decir que creamos una universidad. En estos días el presidente acogió algo que yo no se trata de crear nuevas universidades, sino de descentralizarlas, crear nuevas sedes regionales. Porque hay que crear una universidad demanda mínimo 10 años, 12 años, a un buen ritmo. Porque eso requiere un procedimiento legal, formal, que está establecido normativamente. Que sea un centro integrado de servicios es otra cosa. Eso no es universidad. O sea, yo creo que me entiendan en esto. O sea, yo hablo aquí desde el conocimiento legal de cómo se construyen estos procesos, por mi experiencia en el mundo universitario como conocedor de la norma en el mundo universitario. Crear una universidad en Colombia requiere unos requisitos formales de ley, eso está regulado. Y le demanda a usted en tiempo esa creación entre 10 o 12 años, a un buen ritmo. Entonces no podemos hablar de creación de universidad. Por eso yo le he dicho al gobierno, descentralicemos las universidades públicas. ¿Qué es descentralizarlas? Regionalizarlas. ¿Y qué es regionalizarlas? Llevar a los territorios donde no tiene presencia. O sea, ahí no tienes que crear lo que estamos planteando en Córdoba, lo que hemos hecho en Sagún, lo que tenemos en Lorica, lo que tenemos en Verástegui, las proyecciones del Alto Sinú, del sur del departamento, la zona costanera. Descentralizas una universidad, inclusive Montería. Descentralizas una universidad pública en territorio, la llevas a las zonas geográficas apartadas, donde hay demanda, donde hay jóvenes que no tienen oportunidad de acceso, etcétera. Entonces, ¿cuál es el término adecuado? Es descentralizar la universidad pública, es regionalizarla, es construir nuevas sedes universitarias en una política de regionalización. Entonces, en el año 92 teníamos 32 universidades públicas. ¿Y qué dice ese indicador de transferencia? El IPC. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? Y en el año 93, Gustavo, este dato es importante. Las 32 universidades públicas teníamos matriculados, entre las 32, 152.000 estudiantes. 30 años después, hoy 2023, tenemos 652.000 estudiantes. O sea, nosotros incrementamos cobertura de 500.000 cupos en 30 años. El gobierno lo pensaba hacer en 4. El sistema lo hizo en 30 años. Les digo esto porque son los datos, o sea, esto es la modelación y las proyecciones que nos permiten nosotros hacer una discusión con argumentos, con conocimiento de causa. O sea, esto no es opinión por opinión, eso es lo que hay que hacerle entender a la ciudadanía. Y nosotros en estos 30 años hemos crecido 5 puntos por encima de lo que la nación nos transfiere. ¿Para qué? ¿En qué nos transfiere la nación? Funcionamiento. ¿Qué funcionamiento? La nómina de profesores, de trabajadores, lo que requiere la universidad para funcionar. Por lo general las universidades, de su presupuesto, el 70-75% se va en funcionamiento, es decir, nómina. Porque las universidades son instituciones de recursos humanos, y recursos humanos altamente cualificados, que es costoso sostenerlo. Ahí se va el presupuesto de la universidad. ¿Cuánto equivale ese de financiamiento? 3.5 billones que hemos dejado de recibir en 30 años. Es decir, lo que yo a veces coloco este ejemplo, si la nación, si el Estado, el gobierno se sentara con nosotros y nos dijera, vea, nosotros Estado nos queremos poner al día con ustedes. Somos conscientes de que ese indicador de transferencia es inferior a lo que ustedes han crecido, lo que ustedes han demandado. ¿Cuánto necesitarían? Técnicamente, no, esto está en los datos. Porque nosotros, en el año 92, 93, con 150.000 estudiantes, hoy con 650.000, ¿qué significó haber incrementado 500.000 cupos en 30 años? Nosotros en el año 92 teníamos 2 millones de metros cuadrados construidos en las 30. Hoy tenemos 5 millones y medio, duplicando. Profesores, investigación, extensión, internacionalización, tecnología, bienestar, todo lo que demanda una cobertura universitaria como la tenemos hoy en condiciones de calidad. Entonces, ¿eso a qué nos condujo? A que hoy el 48% de los recursos con que funciona la universidad pública sean recursos propios, es decir, generados por nosotros mismos a través de la venta de servicios. Matrículas de pregrado, matrículas de posgrado, diplomados, seminarios, cursos, interventorías, consultorías, centros, institutos, toda esa capacidad científica, venderla, convertirla en dinero para poder sostener. ¿Sí? Porque ese indicador que el Estado construyó en la Ley 30 es ineficiente, ya no responde a lo que nosotros hemos crecido. ¿Eso qué significa en la práctica? Que la universidad pública con esfuerzo propio le ha respondido a sus territorios. Eso significa que el Estado está en deuda con sus universidades públicas, porque el Estado no ha sido recíproco, porque el Estado no ha correspondido
con una institución que ha permitido la transformación en los territorios, transformación social, humana, científica. Lo que nosotros hacemos aquí, por colocar un ejemplo, ¿quiénes son los que estudian en nuestra universidad? Los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Qué hacemos con ellos? Les transformamos la vida, permitimos que generen movilidad social, que superen la pobreza, quitárselo a los actores armados ilegales, quitárselo a esos ejércitos que yo llamo de reserva para la guerra. Esa es la transformación de la universidad, que a veces es abstracta, no se puede tocar, pero se puede sentir, se puede pensar. Sí, cuando tú le transformas la vida a una familia, porque ese muchacho de vereda, de corregimiento, del barrio del sur, se formó profesionalmente, se integra a una empresa, genera ingresos, le mejora su entorno a su familia, eso a veces es invisible, pero tiene un impacto transformador, porque las transformaciones sociales son a veces imperceptibles, solamente se sienten en el tiempo. Cuando tú ves que cómo una sociedad cambia, cómo una comunidad cambia, porque algo pasó allí, porque hubo transformaciones sociales. Entonces, eso ha hecho la universidad pública y por ello nuestra reivindicación en los últimos años de que hay que cambiar ese modelo de financiamiento, que actualmente ya es insostenible, no nos impide crecer, nos impide vincular profesores, etcétera, etcétera. Cada vez tenemos que generar más recursos. Pues y por fin eso tuvo eco. Y hace pocas semanas en la Comisión Sexta de la Cámara se dio el primer debate al nuevo modelo que diseñó el SUE con la participación de los otros actores de la comunidad universitaria, ¿no? ¿En qué consiste el nuevo modelo? Cambiar el IPC por el ICES. El ICES es el índice de la canasta de educación superior. ¿Qué plantea el nuevo modelo? Pues contiene financieramente lo que no contiene el IPC y es ampliación de cobertura, que hoy no podemos hacer porque no tenemos recursos. Vinculación de profesores, que hoy nos limita porque no tenemos recursos. Vinculación de personal administrativo, porque si tú amplias cobertura requieres profesores, pero requieres personal administrativo que lo soporte. Y el 1279, que es un decreto ley que es el que le reconoce la producción científica a los profesores. Ese es un decreto ley que cuando se expidió estaba desfinanciado y nos tocó asumir a las universidades con recursos propios. Esas 4 componentes, o que yo llamo 4 variables, que no contiene el actual modelo, que están en el 86 y 87 de la ley 30, en esos artículos, contiene el ICES. Entonces, aquí estaríamos cambiando este modelo precario, insuficiente para sostener el crecimiento de las universidades, por un nuevo modelo que va a contener las variables esenciales y fundamentales para que una universidad pública sea sostenible. Entonces, ese es el debate que viene ahora. Ya pasó el primer debate con un consenso generalizado. Pues estaremos en los otros debates, en plenaria, luego en Senado, y esperamos que este año, 2023, se le pueda dar esa noticia al país de que la universidad pública cambió su modelo de financiamiento de aquí en adelante. No estamos hablando de la deuda histórica, no estamos hablando de la deuda histórica, estamos hablando de aquí en adelante, el tránsito de la universidad, el desarrollo de la universidad hacia adelante con un nuevo modelo. Ahora bien, este gobierno ha planteado una política de transformación de la educación que en 9 meses de gobierno no se ha visto absolutamente nada. Nos plantearon 500.000 cupos y a 9 meses no se ha creado uno solo. Nos plantearon sedes regionales y 9 meses después no se ha construido ni una sola. Nos hablaron de fortalecer la infraestructura física de las universidades y hasta el momento ni una sola. Entonces eso sí nos llama la atención, a pesar de que hemos dado todo el acompañamiento, nos hemos sentado con el gobierno, nos hemos sentado con el presidente, hemos dado los documentos, las modelaciones, las proyecciones, hemos dicho aquí está el actor central que quiere fortalecerse. Porque estamos hablando de la universidad pública, estamos hablando de una lógica de lo público que es lo que encarna el nuevo gobierno. ¿Cuál es el actor de esa lógica pública? Pues el SUE, que representa el sistema universitario estatal, y hemos dicho, aquí estamos en toda la disposición, y hemos construido en los últimos años esta hoja de ruta, intégrenla, quedó allí en el plan de desarrollo. Ahora, ¿cómo lo materializamos? Entonces, pues nosotros, Gustavo, estaremos siempre aquí prestos a colaborar y a trabajar desde el sistema y desde las universidades en los territorios, seguir trabajando. Yo creo que ese es el reto inmenso, esta es la responsabilidad que nos ha correspondido. Lo hemos venido haciendo en medio de sus imperfecciones, de sus limitaciones, pero creo que el liderazgo de la universidad pública es clave, no solamente en temas de educativos, sino para llevar a cabo la construcción y materialización del Plan Nacional de Desarrollo. No pueden seguir construyendo ese Plan Nacional de Desarrollo con el enfoque centralista, bogotano, no. Si lo siguen haciendo, Colombia va al fracaso. Ese plan de desarrollo tiene que apalancarse con las universidades en los territorios. Nosotros conocemos los territorios. Nosotros somos un actor fundamental en el territorio. Tenemos capacidad científica en el territorio que puede integrarse a muchas de las iniciativas que encarna y contiene el actual Plan Nacional de Desarrollo. Rector, ¿cuántas rondas necesita en el Congreso de la República para aprobarse?
Creo que estamos hablando de unas 5 rondas en la Cámara, incluyendo plenarias. En esta legislatura que está a puerta de terminar, creo que se haría un debate más y ahí vamos a estar y luego pasaría al Senado. Creo que es la Comisión Sexta del Senado, que es la de Asuntos Educativos. Pues ahí tendremos que hacer también el trabajo de diálogo como lo hemos venido haciendo, sentándonos con los congresistas de la Comisión Sexta de la Cámara. Lo importante aquí es que hay 3 ponentes que son dolientes de esto, que son hijos de la universidad pública, que también nos acompañaron. El caso de Jennifer Pedraza, que pues, nos acompañó siendo ella estudiante de la Universidad Nacional. Ella conoce perfectamente el tema porque pues, aprendió en gran medida de lo que nosotros construimos y hemos tenido infinidad de encuentros. Está Gabriel Becerra, que también viene de la Universidad Pública, que conoce esto, que lo ha vivido. Y está Ariel Ávila. Es decir, ellos son los 3 ponentes del proyecto. Y eso ha suscitado, digamos, un consenso. Y en la Comisión Sexta del Senado hemos hablado ya con muchos de los senadores, son muy amigos, entre cosas hay uno de Córdoba, que es el senador Chagui, con él tenemos que sentarnos. Pero sí hay varios que son, y como usted sabe, Gustavo, en años anteriores hice un ejercicio con esta reforma, y es que me fui región por región y con los rectores de las universidades de la región, con los congresistas de esa región, y generamos todo, o sea, el tema se conoce, sabemos la necesidad de la reforma, ¿no? Y creo que ya se encauzó porque, digamos, llegó al Congreso formalmente y pues eso tiene que hacer el trámite como corresponde a todo proyecto de ley. Pero sí tenemos grandes expectativas, tenemos una gran confianza en que este año esta reforma sea una realidad. Y mucha gente se pregunta, y es bueno ponerlos en contexto, ay, que mira, pero es que yo estoy en universidad privada, ¿y será que hayan ampliado los cupos? No, el Estado financia universidad pública, estatales, que no son para el tema privado. Sin embargo, hay una ventana abierta para otras instituciones e institutos. ¿Cómo juegan allí, rector? ¿Tienen o no tienen cabida? Mire, Gustavo, usted me hace una pregunta. Ya que estoy hablando de la lógica pública, ¿no? Porque yo soy el presidente del SUBE, pero yo también soy el vicepresidente de ASCUM. Y ASCUM es el gremio que integra las públicas y la privada. En Colombia, la educación superior como servicio público está soportado en un sistema mixto, público y privado. Y eso no se puede desconocer, se lo hemos dicho al presidente, se lo hemos dicho al Ministerio de Educación, sistema público y privado. Que la lógica del gobierno es fortalecer lo público, está bien, pero no podemos obviar lo privado. Entonces, nosotros desde ASCUM hicimos una proyección para tratar de contribuir en ese marco de los 500.000 nuevos cupos y con universidades privadas de región, ¿sí?, que existen, usted las conoce muy bien y que las conocemos, podríamos incrementar con las privadas unos 60.000 cupos más. Sí, pero bueno, ya eso dependerá de la decisión que tome el Estado en materia de financiamiento, ¿sí? Pero bueno, pero si no se ha dado con la pública hasta el momento, sí, ya en casi 10 meses que vamos a puerta del primer año de gobierno y, digamos, esas buenas intenciones, esas buenas propuestas de fortalecer lo público no se ha dado, pues mucho menos lo privado. Entonces, pero eso es importante distinguirlo, porque a veces se trata como de excluir. Yo en eso reafirmo siempre, es un sistema mixto. Y cualquier iniciativa de construcción que se haga en Colombia en materia de educación superior tiene que partir de ese sistema mixto, no puede obviar ese sistema mixto. Listo, que se centre en lo público, está bien, porque nosotros hemos sido, digamos, por décadas desconocidos en muchos aspectos, nos han debilitado y a pesar de ello, pues la universidad pública ha sobrevivido y se ha mantenido, pero eso no quiere decir que se desconozca lo otro. Yo he venido planteando que existen universidades privadas de región donde los costos de formación de un estudiante son similares a una pública, ¿sí? Y que pueden, en alianzas estratégicas con la pública, pues integrarse a las comunidades. Incluso, Gustavo, yo he planteado muchas cosas en estos temas, digamos, desde la experiencia de conocer el sistema, ¿no? Uno conoce el sistema. En el tema de las sedes regionales, yo he dicho, mire, hoy las 34 universidades públicas tenemos 1.800 registros calificados. ¿Qué son los registros calificados? Es algo así como la licencia de funcionamiento de un programa académico, tecnológico o profesional. Resulta que hoy usted crear un registro calificado, o sea, crear un programa nuevo demanda entre año y medio y 2 años. Mientras construye el documento, lo radica en el ministerio, vienen los pares a revisar si esa universidad tiene las condiciones para operar ese programa, sea cual sea. Eso demanda casi 2 años. Yo he dicho, oiga, pero si ese es el sistema público que ha construido la sociedad colombiana con recursos públicos, ¿por qué no lo flexibilizamos? Por ejemplo, si yo en Sagún voy a demandar, por ejemplo, un programa de nutrición, pero la Universidad de Córdoba en su oferta no lo tiene. Crear un programa de nutrición me demanda a mí 2 años, pero si ese programa de nutrición lo tiene la Universidad del Tolima, que es pública también, ¿por qué no lo traemos y lo ajustamos y lo implementamos acá? Y así sucesivamente, que esos 1.800 registros calificados se muevan en todo el sistema, que no sean míos,
porque hoy es tuyo, te lo dan a la Universidad de Córdoba, es de la de Córdoba. No se puede mover para ningún lado. Yo le he propuesto al gobierno y le he propuesto al ministerio, flexibilice y que esos 1.800 registros calificados se muevan en todo el sistema. Porque ese sistema fue concebido así. Cuando usted lee la ley 30 en el capítulo 4, crea el SUE, dice, el SUE se crea para compartir capacidades, para hacer sinergia de movilidad, de intercambio. El SUE es creado para que haya sinergia, porque son las 34 universidades del Estado. Tienen que operar así, tienen que compartir capacidades, que es lo que hace el SUE Caribe, que es el modelo más depurado de una red. El SUE Caribe comparte sus profesores, tiene oferta académica en conjunto, hace movilidad, hace investigación. Yo quiero que eso se dé en todo el sistema, pero para eso el Estado tiene que, el ministerio, regular eso y decir, listo, que los registros calificados se puedan mover, inclusive los mismos profesores, mientras yo quiero fortalecer un programa, puedo traer profesores de un lado o de otro, y así sucesivamente. Es el sistema, que el sistema funcione sinérgicamente. Pero bueno, son propuestas que hacemos en función de cómo avanzamos y cómo impactamos en la transformación de la sociedad. También he señalado, Gustavo, que si se llegan a materializar esos 500.000 cupos, que se prioricen las regiones geográficas donde el indicador de cobertura es bajo. Porque ¿qué pasa en Colombia hoy? La cobertura se queda en las 4 principales ciudades de Colombia. Y eso contrasta con lo que pasa en el resto del territorio nacional, lo que pasa en el Caribe, el Pacífico, el sur del país. Entonces, si hay una política de ampliación de cobertura, priorice e impacte en las regiones geográficas donde ese indicador es muy bajo. Aquí lo tenemos en el 23%, cuando el promedio nacional está en el 54%. Y usted va y busca todos los departamentos del Caribe y va al Chocó y el indicador eso es por debajo del 5%. O sea, esto es absurdo. Pero va a Cali, Bogotá, Medellín, la zona andina y se concentra el 70-75% de la cobertura universitaria. Entonces allá no pueden seguir fortaleciendo estas universidades, tienen que fortalecerlas hacia acá para que puedan integrarse a los territorios, puedan llegar a los territorios donde hoy esa necesidad es vital, que podamos tener la sede del Alto Sinú, Tierra Alta y Valencia, por lo que históricamente esa región ha significado, o en el sur del departamento de Córdoba, o en la subregión costanera, fortalecer Lorica, fortalecer Sahagún y fortalecer Montería, llevar la Universidad de Córdoba al sur de Montería. Ese sí es un cambio serio, ese sí es un cambio estructural, eso sí es pensar en región, eso sí es pensar en los jóvenes, eso sí es pensar en la transformación de una sociedad. Eso es lo que hemos propuesto para el país, ese es el modelo, pero desafortunadamente no vemos que eso se operativice, no vemos que las lógicas son como contrarias o no coinciden o no hay voluntades, no sabemos qué está pasando. Pero seguiremos insistiendo que ese es el modelo que debe implementarse, que ese es el modelo que debe avanzar para que este país avance de manera digna. Rector, brevemente 2 temas muy puntuales. Me llama mucho la atención el anuncio que hizo ayer la alcaldesa de Bogotá, el acuerdo que hace con Sinovac, que ese es el escogido mediante un proceso licitatorio para montar, no para envasar solamente, es para fabricar biológicos a partir de lo de la pandemia, lo que nos deja la reacción social. Es una inversión multimillonaria, Bogotá tiene cómo soportarlo, el Distrito Capital, y va a tener seguramente financiamiento del Ministerio de la Salud. Pero aquí se había planteado desde nuestro laboratorio cómo hacerlo y diversificarlo en las regiones. ¿Qué hay que hacer para poder orientar esa política hacia las regiones también, que se pueda, especialmente con la academia, que donde tiene el futuro científico? Voluntad política que es la que no ha existido frente a estos temas. Las universidades del Caribe tenemos capacidad científica para tener esos laboratorios. El estudio que hizo el doctor Salih Matar el otro día lo demuestra. Nosotros tenemos equipamiento científico de punta. Tenemos las condiciones, pero eso hay que integrarle una política, y esa política tiene que ser direccionada por el Estado. En el entendido que si tú miras el escenario nacional, esto contrasta mucho con lo que pasa en los países altamente desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos existen centros de investigación públicos y existen centros de investigación privados muy fuertes. Aquí no. Aquí la ciencia depende de los recursos del Estado. Y eso es lo que nos ha empobrecido, porque la ciencia no ha sido prioridad en las lógicas políticas del Estado. Hasta hace 2 años que venimos a tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La misión de Sabios ha dicho, hay que llevar el PITA al 1.5 del PITA a Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso no se ha hecho. Entonces ese es un país que vive de espaldas a la ciencia, que ha vivido históricamente de espaldas a la ciencia. Se ha construido una mentalidad sobre eso. Lo que no pasa en los países desarrollados, donde la ciencia es vital para la transformación de sus realidades. Aquí no. Aquí se recurre a la ciencia cuando pasan cosas como la que está pasando en Puerto Escondido. Entonces dicen, busquen un geólogo. Mientras tanto, pues, son indiferentes a eso. Tiene que pasar la catástrofe, tiene que pasar el hecho
porque no hay una visión, digamos, preventiva, previsible de lo que pueda pasar, porque estamos de espaldas a la ciencia. En eso tenemos unos altos niveles de ignorancia, indiscutiblemente. Y esa es la lógica con que se ha concebido el desarrollo. Entonces, por supuesto que nosotros también podemos generar eso en el Caribe. Los laboratorios nuestros de Córdoba, de Sucre, de Cartagena, tienen un potencial científico impresionante. Sí, lo tenemos. Pero bueno, Bogotá, esa es otra realidad. Seguimos con el enfoque centralista. Está bien que lo haga. Pero este país, mientras no se integre, mientras no tenga una mirada incluyente de los territorios, este país seguirá condenando el círculo perverso del atraso y su desarrollo. Así se concibió la República hace más de 200 años. Y así se sigue concibiendo 200 años después. Entonces, es entendible esas lógicas del poder, que de acá tenemos que crear otras mentalidades indiscutiblemente. Ese es el reto de nosotros en la academia, de hacerle ver a esta generación presente de que aquí el asunto no puede seguir reproduciendo o repitiendo la trágica y perversa historia de Colombia, sino que el presente nos impone nuevas visiones y nuevas mentalidades que nos integren al mundo, nos integren como sociedad, ¿sí? Eso es lo que llamamos la autonomía en el pensamiento, la libertad del pensamiento, y eso lo hace la educación, es romper las cadenas. Tenemos una serie de cadenas, haciendo un poco el símil de la esclavitud, pero yo digo es que el esclavo lo llevamos por dentro, y el esclavo es unas mentalidades que nos han condicionado. Esa mentalidad hay que romperla, y aquí hay capacidades, aquí hay intelecto, aquí hay inteligencia, aquí hay condiciones, y esa es la lógica que tiene que imponerse. Entonces, ese es el reto que tenemos como universidad, y ese es el reto que tiene cualquier sistema educativo en el mundo, es poder construir un presente diferente. No seguimos repitiendo la historia de una manera absurda. Como decía Carlos Mar en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, unas veces como tragedia y otras veces como comedia, pero seguimos repitiendo la historia. Operativamente, la educación pública muestra fortalezas, además de importantes reflexiones sobre la academia y sobre la ciencia. Rector, ha sido usted muy amable, gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias a ti, Gustavo, por abrirnos estos espacios de poder dialogar con la ciudadanía. Realmente son visiones, ¿no? Son visiones que podríamos decir que quedan en lo abstracto, pero cuando usted ve lo que estamos haciendo en la universidad es cómo esas visiones con que estamos pensando la educación y estamos pensando el territorio, tratamos de operativizarla, que ha sido la línea de conducta con la que estamos moviendo la universidad. Es una universidad en la acción, una universidad en la práctica, una universidad donde debe estar, una universidad con los más necesitados, una universidad integrada a la periferia, una universidad integrada a las comunidades. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso esa presencia científica hoy en 14 departamentos responde a esa nueva lógica de conducta. Todo ese movimiento que estamos haciendo en los territorios responde a esa. Y la invitación es: integrémonos más. Es el llamado a la institucionalidad, sobre todo ahora en octubre, que tenemos la oportunidad los ciudadanos de renovar los liderazgos territoriales, que esos nuevos liderazgos territoriales se integren a esta visión compartida y podamos generar los impactos que Córdoba requiere, que Córdoba demanda. No podemos seguir aislados, no podemos seguir integrados, ensimismados en esos territorios, lamentándonos de una histórica pobreza, sino que tenemos que ser actores y mediadores de cómo superamos esa pobreza, y ahí tienen que buscar la academia, tienen que buscar la ciencia. Sin ello, seguiremos condenados. Y por eso la insistencia que el discurso pasa también a los hechos. Cacareó el tema de la reforma de la Ley 30, ahí está en el Congreso de la República ya encauzado. Son temas que valen la pena insistir y no desistir. A todos ustedes, gracias por la compañía. Feliz mañana para todos.